Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Tras la euforia de los resultados electorales y que se haya cantado fraude en Venezuela, comienza a verse la desesperanza de los venezolanos. Recientemente se hizo un estudio que da cuenta de que cada cuatro venezolanos, uno tiene intenciones de irse del país. Vamos a conversar con el presidente de Poder y Estrategia, que es justamente la consultora que hizo este estudio para analizar estos resultados y también cómo podría verse la Venezuela de los próximos meses. Le doy la bienvenida a Ricardo Ríos, quien es analista de entorno y presidente de Poder y Estrategia. Muchísimas gracias, señor Ríos, por estar aquí. Hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, todo un gusto. Sí, efectivamente, después, tal como señalabas, después de la euforia electoral, igual se sigue presentando o reafirmando la tendencia migratoria, que creo que es muy elocuente e ilustrativa de cómo el venezolano en Venezuela, porque ahorita prácticamente ya tenemos dos naciones, una fuera y una adentro, ¿no? El venezolano en Venezuela, ya trata de resolver su problema desde el punto de vista individual con la migración y de alguna manera ha bajado las expectativas de posibilidad de cambio. Eso sin duda alguna es una de las cosas que nos está reflejando esta encuesta. Sí, yo quería en principio revisar junto a ti los datos para luego entonces hablar sobre lo que impulsa al venezolano a actuar de esta manera, porque la situación de la calidad de vida es tan apremiante que definitivamente hace que el venezolano piense de esta manera. Quería en principio que me comentaras un poco lo que es la ficha técnica, el universo de este estudio en líneas generales para entender un poco dónde se hicieron las entrevistas, a quiénes se hicieron. Sí, esta es parte de la encuesta Omnibus que hacemos bimestralmente, cada 2 meses estamos yendo a campo, nosotros hacemos, todas nuestras encuestas son en campo, entendiendo que, bueno, hay otras metodologías online, telefónicas, pero la más confiable es la encuesta que se hace en campo, es una encuesta y quizás es lo más importante del dato técnico, es una encuesta representativa, porque aborda toda la sociedad venezolana desde el estrato A, que es el estrato más favorecido hasta el estrato E, que es el más desfavorecido, por supuesto, toda la pirámide etaria, y en particular fueron 1.040 entrevistas que se hicieron entre el 13 y el 18 de septiembre en 8 ciudades de Venezuela, las principales 8 ciudades de Venezuela, que va desde oriente hasta occidente, de norte a sur, hay representación de todas las regiones del país y esto nos da esta fotografía, ¿no? Con una 95% de confianza y 3,5% de margen de error. Sí, una de las gráficas más representativas es la que ustedes titulan como un vistazo al tema social. ¿Con cuál de las siguientes frases se siente usted más identificado? Quería que nos hablaras un poco sobre esas frases que ustedes escogieron, por qué se escogen y más o menos cómo se distribuyó cada uno de los porcentajes. Sí, aquí básicamente cuando hablamos de cuál es la frase con la cual se siente identificado, es para graficar o referenciar cómo percibe el venezolano su intención de migración. Entonces, es un abanico que va desde quienes dicen, ya tengo planes de irme, esto es, quienes ya definitivamente se van, ya tienen papeles, ya tienen destino, ya tienen dónde llegar, no es una idea, ya es un plan hasta quienes dicen yo definitivamente me quedo en el país. Entonces, en ese abanico hay distintos matices, ¿no? Porque si tú preguntas simplemente te vas o no, entonces eso no te va a dar un reflejo fiel de lo que piensa el venezolano. Entonces, quienes dicen que tienen planes para irse, oscila desde que estamos haciendo esta encuesta, ya más de un año, desde el inicio de 2023, siempre entre 6 y 9%. Y ese es un grupo que no ha ido variando, ¿no? Por supuesto, el que encuestaste el año pasado probablemente ya no esté, pero el grupo sigue estando entre 6 y 9%. Y el grupo que ha ido creciendo es el que dice,
aún no tengo, quiero irme, aunque aún no tengo un plan como tal. Entonces, ese grupo llegó a 26% en el septiembre de hace pocos días que hicimos la encuesta. Entonces, es una tendencia que viene creciendo, mientras que en el año pasado era 17% ese grupo que sumaba quienes tienen planes, más quienes quieren irse, aunque no tengan planes, seguramente los armarán en el camino. Entonces, ves cómo va subiendo esa curva al tiempo que quienes dicen en el otro extremo, yo definitivamente me quedo en el país, pasa de 49% en diciembre de 2023 a 38% en septiembre de 2024. Entonces, vas viendo que se va cerrando la curva y si se mantuviera esta tendencia, en 2025 se cruzarían y el grupo de venezolanos con intenciones de irse sería superior al que tiene intenciones de quedarse. Esto, por supuesto, es hipotético, estamos hablando de mantenerse la tendencia. Además, no todo el que dice que se va a ir seguramente concrete sus planes, pero tampoco el que dice que definitivamente se va a quedar, porque son elementos cualitativos perceptivos. Pero, digamos, se dibuja una tendencia preocupante porque ya no solamente somos más de 7 millones fuera de Venezuela, sino que se mantiene ese grupo de más o menos 25%. Fíjate, somos, según el Instituto Nacional de Estadística, el último censo que se hizo hace más de 15 años, para 2024 deberíamos ser alrededor de 33 millones de venezolanos, 32, 33 millones. Si tú a eso le restas 7, 8 millones, nos queda que en Venezuela probablemente estamos alrededor de 25 millones. Entonces, si esos 25 millones, uno de cada cuatro se quiere ir, por lo menos de mayores de 18 años, nos deja que la tendencia se mantiene de un país vaciándose. Que además, otro de los factores que es muy preocupante es que el grupo que tiende más a la migración es el grupo más joven, que está entre 18 y 30 años. Ese grupo ya no es 26%, es 56%. Es decir, más de la mitad de los jóvenes entre 18 y 30 años al día de hoy tienen intenciones de irse del país. Claro, y eso al final paraliza un país porque justamente esas son las personas más productivas que dan hijos a su patria y adicionalmente son los de la clase trabajadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro, es un tema muy grave desde el punto de vista social, económico, porque es lo que conforma la población económicamente activa durante más años. Entonces, eso, nosotros éramos un país joven y eso te daba una ventaja que se llama el bono demográfico. Entonces, la gente joven es tan grande en proporción a los mayores de 55 años que en términos de, además de una economía formal, los aportes te permiten una, pues una seguridad social a mediano y largo plazo que te dan una estabilidad. Es una ventaja comparativa que no tienen países europeos, por ejemplo. Pero ahora estamos en el peor de los mundos porque no estamos en una realidad europea, pero además con una pirámide invertida que se parece ya más a un rectángulo en donde cada vez hay los mayores de 60 años, en su mayoría no quieren irse. Y esto es normal, primero porque en su mayoría ya tienen una base material que no tiene el joven de 23, 24, 25 años, que no tiene posibilidad económica de hacer familia, de independizarse, y además tiene toda la vida por delante para emprender. Quien tiene 55, 60 años puede irse, pero es un poco más conservador, Sí, y y es eso lógico. lo vemos justamente en la gráfica siguiente, que habla de 51 a 60 años, la mayoría dice yo definitivamente me quedo, versus los de 15 a 30 años tienen deseos de irse, pero no tienen un plan. Esto realmente es muy, muy preocupante. Hablan también de cada uno de los países que ellos confiesan escogerían para reiniciar su vida. Coméntanos un poco sobre esta pregunta. Yo creo que este es quizás uno de los principales hallazgos, porque si tú revisas las primeras olas migratorias que empezaron en 2015, 2016, 2017, el principal destino era Latinoamérica. Ahorita sigue también siendo el principal destino si sumas Colombia, Brasil, etcétera. Claro. Eh,
pero no en el volumen que se registra en la última encuesta. Es decir, Estados Unidos no era el principal destino. Ahora es el principal con 27%. Y esto además es un elemento no solamente migratorio, no es un dato social y demográfico, también es un dato político, porque el tema en Estados Unidos con Venezuela no es solamente ahora energético, es también migratorio. Y lo hemos reflejado, de hecho, en la campaña presidencial que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Entonces, el hecho que un tercio de quienes quieran migrar estén apuntando a Estados Unidos, creo que es un dato relevante que no se registraba hace 4 o 5 años, Gaby. Sí, incluso dicen que algunas de las decisiones en materia energética por parte de Estados Unidos vienen amarradas a ese tema migratorio. Ellos dicen que si se complica aún más, volviendo a poner bloqueos al tema de la energía, va a venir más gente. Otras personas dicen que inevitablemente esos venezolanos van a querer venir a Estados Unidos porque la situación política, más allá de lo que ocurre en la economía, sigue muy deteriorada. ¿Cómo lo ves tú, esas decisiones por parte de Estados Unidos con el tema energético y el tema migratorio? Bueno, creo que es complejo porque aborda distintos temas y matices. Por una parte está el tema geopolítico. Sin duda alguna, Estados Unidos necesita más energía. El mundo se está complicando en términos bélicos, todo lo que es la guerra en Medio Oriente, la escalada, Israel, Irán, Siria, Gaza, todo esto, ¿no? Más el tema Ucrania complica la situación a nivel de abastecimiento y Estados Unidos necesita un proveedor seguro. El tema es que Venezuela ya no es el proveedor seguro que solía ser, entre otras razones porque la industria petrolera está muy de capa caída, además del tema político. Entonces tiene factores como Guyana, que digamos, un nuevo dorado en términos petroleros, pero que requiere mucha inversión. Y no es fácil, 3 4 5 millones de barriles de petróleo diario, por más que tengas las reservas si no tienes las instalaciones, ¿no? Entonces hay que volcar nuevamente la mirada hacia Venezuela, pero el tema allí entonces son las limitaciones diplomáticas, entendiendo el cuestionamiento de la legitimidad de origen del gobierno venezolano. Entonces allí empiezan a jugar una serie de factores, entendiendo que si Estados Unidos mantiene sanciones con alta severidad, también es posible que pierda a un área de influencia y el proceso de desoccidentalización que lleva adelante el gobierno venezolano, entonces pues afecte los intereses de Estados Unidos, ¿no? Eso es una realidad. Pero por otro lado, la flexibilización de las sanciones mandaría un mensaje contradictorio en términos de pues, la influencia, el área de influencia que históricamente ha tenido Estados Unidos sobre Latinoamérica. Sí, siguiendo con lo que era este estudio, hay otro punto fundamental que ustedes estuvieron analizando que también no siempre se da cuenta de esto. Hablan de la capacidad de consumo del venezolano. Durante el mes de agosto, ¿salió usted o su grupo familiar a algún tipo de paseo vacacional? El número realmente es preocupante. Y mira que los venezolanos saben disfrutar la vida, pero al parecer se les está poniendo muy pequeña la posibilidad de recrearse, ¿no? Sí, ese es un dato que no es menor y lo añadimos por una razón muy simple. Cuando tú analizas indicadores, hay índices complejos como el índice de desarrollo humano, que es difícil de actualizar, pero que te dice cuál es la calidad de vida de un país. Y hay otros factores o otros indicadores mucho más sencillos que también te indican eso. Uno de esos elementos es el turismo y en particular el turismo emisivo, es decir, vámonos a un extremo que es Canadá. Canadá es el país con mayor turismo emisivo del mundo, proporcionalmente a su población. Más o menos el 90% de los canadienses sale fuera de Canadá una vez al año. Ya sea que un canadiense salió varias veces o que quizás no es que el 90% de los canadienses salgan, pero si son 30 millones de habitantes, salieron 25 o 27 millones de salidas fuera de Canadá cuando registras el número de nacionales que fueron de turismo internacional.
y eso va bajando y Venezuela está ahorita prácticamente en uno de los topes inferiores. Cuando tú ves que 25% de los venezolanos lograron tomar un paseo, pero lo ves quienes lograron salir de la ciudad, porque algunos pasearon solo dentro de la ciudad. Otros pasearon fuera de la ciudad regresando el mismo día. Pero ¿qué porcentaje logró salir del país? 1%. 1,25%. Wow. Entonces, sí, siempre el turismo emisivo ha sido, por supuesto, algo de alguna manera exclusivo, no es de las mayorías, pero también es un indicador de cuál es la calidad de vida del país. Es decir, tiene desde Canadá, que tiene más del 90% con capacidad de salir del país, hasta Venezuela, que solo el 1% tiene la posibilidad de salir del país. Entonces estás hablando de un 99% que está limitado. Y cuando lo ves al turismo nacional, no es muy diferente el caso. Entonces, eso te habla y te desarma también un poco la narrativa del Venezuela se arregló, ¿no? Es decir, el hecho que haya un abastecimiento, que tengas eh, azúcar y insumos básicos en los anaqueles, no quiere decir que nosotros tengamos un aparato productivo y sobre todo unas condiciones sociales deseables cuando tú revisas, por ejemplo, el tema de los salarios y en particular en el sector público. Sí, entonces esa intención que, por ejemplo, tiene el régimen de Nicolás Maduro de normalizar la situación cada vez va a ser más difícil porque el venezolano no tiene la capacidad ni de ahorro ni de incluso dar esos pasos básicos de recreación o incluso de proveer a su familia con lo que realmente le daría bienestar. eh, eh, el cambio fue el gran candidato. Cuando tú ves, por ejemplo, no solamente sectores de opositores tradicionales, sino gente, los llamados Nini o gente que viene del chavismo, lo que apostó para el 28 de julio fue el cambio. Nosotros hicimos un monitoreo de centros históricamente chavistas el 28 de julio, donde el chavismo ganaba por 10 o 15 puntos y perdieron por 10 o 15 puntos. Es decir, hay un cambio a un cambio, y ese cambio es fundamentalmente la necesidad de una mejora económica y social. Entonces, de no concretarse ese cambio, incluso hay quienes están apostando a una reorientación, entendiendo que no es segura, por supuesto, la concreción de un cambio político reflejado el 28 de julio para 2025. Hay quienes apuestan a una reorientación, incluso del gobierno nacional, una moderación que le permita una mejor calidad de vida. Sin embargo, allí hay una serie de limitaciones, como hablábamos inicialmente, geopolíticas, que limitan la posibilidad, por no hablar además de un tema quizás más polémico y complejo, como el dominio que te permite. El otro día un colega señalaba de una forma interesante que la pobreza, en la medida que hay mayor pobreza, hay mayor posibilidad de dominación. En tanto, hay menos posibilidad de cambio. Entonces, ¿hasta qué punto conviene una sociedad sana, ¿no? Desde el punto de vista social y económica que tome sus decisiones? Entonces, es un tema que no se puede dejar por fuera. Ahora, el caso de las elecciones regionales, hemos visto que Estados Unidos podría considerar esa idea, pero tomando en cuenta que el venezolano quería un cambio, las elecciones regionales creo que serían todo lo contrario, sería continuar con esta fórmula en donde el gobierno nacional trata de jugar a que hay espacios democráticos dentro del país. ¿Cómo ves tú esta iniciativa y si realmente el venezolano saldría a votar en unas elecciones regionales luego de que le robaron su voto en julio? Sí, fíjate, el tema es, tú vienes de, nosotros siempre apostamos como gente que viene de la ciencia política a la participación. Pero el tema son las condiciones de participación. El venezolano apostó por la vía democrática el 28 de julio y los resultados están a la vista, ¿no? Entonces, hay en política algo muy importante que es el timing. Sí, es importante la participación, por supuesto. Es importante los espacios regionales, sin duda alguna. Pero tú vienes todavía con un nudo no resuelto, que son los resultados del 28 de julio. Entonces, mientras tú no desates ese nudo, plantear otra participación, otra elección, es algo extemporáneo. Y
A ver, y sin embargo, hay elementos polémicos que analizar, como las declaraciones recientes del embajador Palmieri, en donde dice es deseable la participación en las elecciones regionales, que es la posición de un sector seguramente de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, pero que sin duda alguna es una posición o una estrategia extemporánea hasta tanto no haya una solución política a los resultados del 28 de julio. Eso es una realidad, bueno, del tamaño de una catedral. Sí, ahora, ¿cómo ves tú esos elementos para una posible transición en Venezuela? ¿Realmente no existe una estrategia para cobrar esos resultados? ¿Cómo ves tú de aquí al 10 de enero lo que pueda pasar en el país? Mira, recientemente una politóloga de origen vietnamita, que es profesora de Cambridge, sacó un artículo donde hablaba del mundo, el colapso del orden mundial basado en reglas. Y ella hablaba del tema Ucrania, el tema Gaza, y las contradicciones que se están generando a nivel bueno, vamos a hablar de los países del Consejo de Seguridad, ¿no? Que son quienes toman las decisiones sustantivas en la ONU, y decía, hay una inconsistencia tal que el mundo basado en reglas se desmorona. Wow. Entonces, ¿qué queda? El mundo basado en fuerza y alineaciones geopolíticas, básicamente. Entonces, cuando tú analizas bajo esa mirada el caso de Venezuela, te das cuenta que no es esperable un resultado o un cambio basado en reglas, sino en la imposición. Entonces, si partimos de esa premisa, la posibilidad de una transición basada en los resultados del 28 de julio en 2025 es realmente baja. Claro. ¿Y qué se necesita? Que uno de esos países que tenga fuerza lidere una estrategia específica para Venezuela. ¿Lo ves, por ejemplo, si ganase la administración republicana aquí en Estados Unidos? Mira, creo que es un tema bastante complejo, sí, porque hay varios elementos, no solamente la organización interna en Venezuela, que es compleja. En Ujú. ocasiones se señala a la oposición de inconsistencia, de fragmentación, etcétera, cosa que es cierta, pero también no es menos cierto que hacer una organización política actual en Venezuela es muy complejo y muy riesgoso. Entonces no puedes poner el peso solamente en los errores que se pueden haber cometido en algún momento, sino también en las condiciones que tienes de organización interna. Y en el tema externo es un asunto de alineación geopolítica, como señalaba, que va más allá de la administración republicana o demócrata. Ujú. Creo que es algo que va más bien apuntando sobre cómo se alineen las fuerzas en Eurasia, en todo lo que es el conflicto israelo-palestino, el conflicto de Ucrania, la emergencia de India como potencia, que por cierto está tomando espacios en Venezuela. Entonces, es un tema que de múltiples aristas, y sin duda va a ser difícil de predecir, pero también hay que señalar que en la medida que el gobierno nacional, en el caso venezolano, pierda libertad de acción en vista de el cuestionamiento de la legitimidad de origen, también va a tener limitaciones para la reinserción a nivel global, por más que sea una estrategia de desoccidentalización, porque a final de cuentas hay una serie de empresas que también requieren pues un sistema financiero en el cual puedan operar, y bajo un régimen severo de sanciones eso se complica. Ricardo, muchísimas gracias por todas estas apreciaciones y bueno, y por el trabajo que haces a través de tu consultora. Gracias a ti, Gaby, estamos a la orden. Ricardo Ríos, analista de entorno y también el expresidente de la consultora Poder y Estrategia, que llevó a cabo entonces esta importante encuesta que en conclusión dice que de cada 4 venezolanos, al menos uno quiere irse del país. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.